Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Prácticas de vinculación no comunes para las familias búdicas. Por el Dr. Alexander Berzin. Además de los votos de Bodhisattva y los votos tántricos y de las prácticas de vinculación comunes, Damchik, en sánscrito Samaya, para las 5 familias búdicas, tomar la iniciación de Kalachakra también conlleva un compromiso adicional de mantener 6 prácticas poco comunes que crean uniones cercanas con 6 rasgos de las familias búdicas. Tal como con los 19 compromisos comunes, las primeras 5 prácticas crean vínculos estrechos con los 5 tipos de conciencia profunda representados por las figuras búdicas Akshobhya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava, Amitabha y Vairochana. Estas son, respectivamente, tomar una vida, hablar palabras falsas, robar la riqueza de otros, apropiarse de los cónyuges de otros y beber alcohol y comer carne. Como en el 4º voto secundario del Bodhisattva, que concierne a la autodisciplina ética, se refieren a nunca dudar al cometer acciones destructivas con el cuerpo o la palabra cuando surjan del amor y la compasión y no haya otra alternativa. Es exclusivo del Kalachakra la presentación de un 6º rasgo familiar, la actividad mental de la luz clara en sí misma, representada por la figura búdica de Vajrasattva. El no hacer mofa de los órganos sexuales femeninos crea una estrecha unión con este rasgo. Esto es equivalente al 14º voto raíz tántrico de no hacer mofa o despreciar a las mujeres. El Kalachakra presenta 2 significados alternativos para cada una de las 6 acciones de vinculación: sugestivo explícito, Drangdon, y sugerido implícito, Ngedon, como fue definido en el sistema exegético de Guyasamaya de los 6 significados alternativos, Tadruk, de las expresiones Vajra, siendo los significados sugestivos explícitos sus significados literales. Son sugestivos de algo más profundo y oculto, de sus significados sugeridos implícitos. Aquí presentaremos la explicación dada en la tradición Gelug. Las prácticas de vinculación sugestivas explícitas. 1. Vinculación estrecha con la familia Vajra de Akshobhya. Tomar una vida se refiere a matar a un ser humano inofensivo. Por ejemplo, necesitamos matar un perro rabioso que muerde a la gente cuando nuestra motivación es únicamente la compasión y no existe otro remedio disponible para detener el daño que está causando. Esto es similar a uno de los votos secundarios del Bodhisattva: no vacilar en cometer una acción destructiva cuando estén motivadas por el amor y la compasión. Este tipo de sacrificio requiere un profundo conocimiento de la esfera de la realidad, para diferenciar entre lo que es aceptado y lo que es rechazado. También requiere un profundo conocimiento que es como un espejo, Melón Tabu Yeshe, para reflejar el alcance completo de la situación. Igualmente requiere del valor desinteresado, como un bodhisattva que imita al Buda, de aceptar cualquier consecuencia dolorosa que conlleven nuestros actos. 2. Vinculación con la espada, con la familia de Amoghasiddhi. Hablar palabras falsas significa explicar las apariencias de las cosas sin que esto esté de acuerdo con la realidad. Así, en un sentido técnico, significa explicar enseñanzas de nivel interpretable, Drangdon, cuando es útil. No solo niveles definitivos, los que en Ngedon conciernen al vacío. En la práctica diaria, por ejemplo, al ayudar a alguien a tomar una decisión difícil como comprar una casa, simplificamos las variables que deben tenerse en cuenta, aunque en la actualidad el asunto es más complejo. Hablar palabras engañosas como estas requiere un profundo conocimiento de cómo lograr varios objetivos. Yadrup Yeshe. 3. Vinculación con familia enjollada de Ratnasambhava. Robar la riqueza de otros significa tomar posesiones de gente que es avara con sus cosas para así poder ayudar a tales personas a superar su tacañería, para que donen estos objetos a otros con la necesidad de ellos. Un ejemplo es grabar los objetos lujosos al rico y usar ese dinero para alimentar al pobre. Tomar lo que no se ha dado de buena gana surge de un profundo conocimiento de igualdad hacia aquellos que están necesitados. 4. Vinculación con la familia de Loto de Amitabha.
Apropiarse de los cónyuges de otros significa tomar bajo circunstancias especiales las esposas o maridos de personas que están excesivamente apegados a ellas para ayudar a estas personas a vencer su dependencia. Esta práctica de unión no significa específicamente tener un asunto adúltero. Incluso apropiándose del esposo de alguien por unos días para ayudarnos a acomodar la casa, puede ayudar a su aferrada esposa a ser más autosuficiente. Este asunto de robar los cónyuges de otros se basa en un profundo conocimiento de la individualidad, en la cual los solteros sacan a una persona específica. 5. Vinculación con la familia de la rueda de Vairochana. Beber alcohol y comer carne significa usarles para propósitos especiales sin apegarse. Ciertas medicinas tienen una base de alcohol y ciertas enfermedades como la hepatitis necesitan una dieta que incluye la carne. Para poder recuperar nuestra salud y fortalecer nuestros cuerpos y poder dedicarnos a la práctica de la meditación y servir a otros, necesitaremos tomar estas sustancias incluso si normalmente les evitaríamos. Beber alcohol y comer carne en tales circunstancias requiere la conciencia profunda de que es como un espejo que refleja nuestra situación claramente y un profundo conocimiento de la esfera de la realidad de hacer lo que concuerda con los hechos. 6. Vinculación con la familia de la cuchilla de Vajrasattva. No hacer mofa de los órganos sexuales de la mujer. La felicidad de la unión que surge dependiente de los órganos sexuales de una mujer puede realzar la feliz conciencia del vacío y traer a la mente a niveles más sutiles, tal que esta dichosa conciencia es con la actividad de la luz clara de la mente. En este modo, el no hacer mofa de los órganos sexuales femeninos crea una unión estrecha con la luz clara de la mente. Las prácticas de vinculación implícitamente sugeridas. Las 6 prácticas de vinculación implícitamente sugeridas de tomar una vida y demás son métodos específicos cultivados con los yogas del estado totalmente completo, Dzogchen, de Kala Chakra, y aplicadas en el canal central de energía en los 6 chakras principales. Estas prácticas ayudan a disolver los vientos sutiles energéticos en estos chakras y alcanzan una percepción dichosa inmutable, mi-urga y deva, de vacuidad con la actividad de la luz clara de la mente. Ya que los 6 chakras están representados por las 6 figuras búdicas, estas prácticas crean vinculaciones estrechas con cada una. 1. Vinculación estrecha con la familia Vajra de Akshobhya. Tomar una vida significa vincular, en el chakra de la corona, las gotas blancas creativas y sutiles, tigle, bodhicitta blanco, las cuales son la base para experimentar la atención dichosa y así tomar la vida de los vientos energéticos de la liberación del orgasmo. 2. Vinculación con la espada, con la familia de Amogashiri. Hablar palabras falsas significa hablar en el chakra del corazón, la palabra falsa de la vocal corta a, el prefijo sánscrito de negación, sobre causar los vientos energéticos para entrar al canal central. 3. Vinculación con familia enjollada de Ratnasambhava. Robar la riqueza de otros significa robar, en el chakra de la garganta, la joya que cumple los deseos de la gota inmutable. Así como la budeidad no es dada por otros. 4. Vinculación con la familia de loto de Amitabha. Apropiarse de los cónyuges de otros significa apropiarse en el chakra de la nuca, el gran sello Mahamudra de la mujer de gozo inmutable que posee el supremo de todos los aspectos como una forma desprovista. 5. Vinculación con la familia de la rueda de Vairochana. Beber alcohol y comer carne significa vincular, en el chakra del ombligo, los vientos energéticos del cuerpo y por ignición del fuego interno del tumo, palabra tibetana para kundalini, con ellos para experimentar gran gozo y vacuidad sin tener un orgasmo. 6. Vinculación con la familia de la cuchilla de Vajrasattva. No haciendo mofa de los órganos sexuales de la mujer significa experimentar placer con una compañera selladora, sánscrito mudra, para generar la inmutable conciencia dichosa de la vacuidad, pero mientras se vincula la bodhicitta blanco en el chakra genital, de tal manera que no se experimenta el orgasmo. Variantes Guhya Samaya de las prácticas de vinculación no comunes.
La iniciación de Guya Samaya conlleva el compromiso para mantener 4 prácticas de vinculación no comunes, las cuales son variantes de las primeras 4 prácticas de vinculación implícita sugeridas en Kalachakra. 1. Tomar una vida significa tomar la vida de los vientos energéticos causándoles entrar, atenerse y disolverse en el canal central de energía. 2. Hablar palabras falsas significa hablar de vacuidad, la cual no concuerda con el camino imposible en el cual todo parece existir, es decir, con verdadera existencia. 3. Robar la riqueza de otros. Tomar lo que no ha sido dado significa tomar la budeidad sin haber sido dada ésta. La iluminación es algo que no puede ser dado por nadie, debe ser alcanzado por nosotros mismos. 4. Apropiarse de los cónyuges de otros significa familiarizarnos a nosotros mismos íntimamente con la vacuidad de todos los fenómenos. El término cónyuge se refiere a la vacuidad.